Mazuelo es una uva que produce vinos que prácticamente todos los consumidores han consumido alguna vez, y yo diría que bastante frecuentemente. Sin embargo, si preguntamos a los consumidores cómo es el vino de la uva Mazuelo, pues muy pocos de ellos recordarán haberlos probado. Y es sencillamente porque la uva Mazuelo, que también se llama Cariñena y en Francia le llaman Carignan, hace tan buen aporte a la mezcla de los vinos, a los coupages, que ha sido utilizada casi únicamente en muchas regiones para constituir vinos de mezcla. Pero está resurgiendo una tendencia, fundamentalmente en nuestra Rioja, de elaborar vinos monovarietales con la uva Mazuelo, porque la uva Mazuelo es capaz de producir unos vinos muy elegantes, unos vinos muy distintos del resto de conjunto que se hace en La Rioja actualmente, vinos con una gran personalidad y vinos de gran calidad. Esa tendencia va al alza y cada vez hay más bodegas que se suman a ella. Hoy hablamos de la uva Mazuelo y probamos un muy buen vino que elabora la bodega Vivanco al 100% con uvas de Mazuelo. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. La uva Mazuelo se cree que recibe su nombre, que es el conocido y utilizado en Rioja, por un pueblo que se encuentra en Burgos, que se llama Mazuela. La uva procede de Aragón, donde comúnmente se le llama Cariñena, que es el nombre de otra localidad en la provincia de Zaragoza. Y en la historia de España, pues sabemos que el antiguo reino de Aragón fue muy importante y esa uva cariñena se expandió según se iba expandiendo el reino de Aragón, que llegó a tener extensas posesiones en el sureste de Francia, donde es muy común, es el sitio donde es más común esa uva, en Cataluña y por el Mediterráneo. La Mazuelo o Cariñena la encontramos en el sur de Italia, en Sicilia, en Cerdeña, en Malta, en Turquía, en Argelia, donde también los franceses la llevaron, porque ya veremos que la uva Mazuelo o Cariñena necesita mucho calor para su completa maduración. Y actualmente pues se encuentran por otros muchos países. La encontramos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, algo en Australia y en un país que está resurgiendo con gran fuerza como potencia productora de vinos, que es China. También la encontramos en Turquía. La uva Mazuelo o Cariñena pues se ha utilizado fundamentalmente para mezclas porque produce unos vinos con mucho color, con mucho cuerpo, con buen alcohol. Claro, en Francia, donde tienen climas mucho más fríos, pues contar con uvas para mezcla que den a los vinos buen color, buen cuerpo y buen alcohol, pues para ellos era fundamental. Y por eso el país en donde se encuentra más comúnmente la uva Mazuelo o Cariñena, que en francés llaman Carignan, pues es en Francia. Es un país que cuenta actualmente con unas 53.000 hectáreas.
Se plantó mucho en Argelia cuando era colonia francesa, y cuando Argelia se independizó en 1956, pues entonces los franceses incrementaron fuertemente la producción o el viñedo de Cariñán, porque consideraban que era una uva, pero que cuando su clima producía vinos con menos color, con menos gradación alcohólica, con menos alcohol, pues era una uva que complementaba fantásticamente. Así, en el sureste francés, la Cariñán o Cariñena o Mazuelo, en la misma uva, se mezcla tradicionalmente con otra uva de origen español, que es la Grenache o la Garnacha, y con la Syrah. Esto de las uvas, como todo en la historia de la humanidad, son siempre caminos de ida y vuelta. Por ejemplo, entre el continente americano y España, pues, o Europa en general, pues ha habido momentos de que la inmigración iba en un sentido, otros momentos de la historia que la inmigración viene en otro sentido. En concreto de la uva, pues Francia ha exportado sus uvas a la inmensa cantidad de países de este mundo, pero hubo otros momentos donde España exportaba sus uvas a Francia, que las valoraba por encima incluso de las suyas, como pasó con la Cariñena y como pasó con la Garnacha. Bueno, entonces los países que más uva, Cariñena o Mazuelo tienen actualmente es, como ya he dicho, Francia. En segundo lugar se encontraría España, en tercer lugar Italia y en cuarto lugar Estados Unidos, donde es una uva que se adapta magníficamente a los calientes valles de California. Y yo estoy convencido de que a medida que los viticultores de todo el mundo descubran esta uva Mazuelo, que produce vinos de gran calidad y que necesita climas muy calientes, pues se va a ir expandiendo su cultivo, porque con el calentamiento global cada vez tenemos más clima caliente, con lo cual la uva Mazuelo está encantada de que venga mucho calor. Así que habrá países donde yo creo que se incrementarán los cultivos, como puede ser el norte de Argentina o de Chile, o como puede ser México, donde hay zonas de mucha temperatura media a lo largo del año. La uva tiene un grandísimo rendimiento, una viña de Mazuelo puede llegar a producir hasta unos 20.000 kilos de uva por hectárea, por lo cual, si se quiere conseguir vino de calidad, hay que hacer podas en verde y hay que recortar la producción de la uva para que los vinos tengan buena concentración y más calidad en definitiva. Es una uva que es muy sensible al oidium, al medium, en general a las enfermedades de hongo, por lo cual no le gusta el clima húmedo ni le gustan los climas fríos, porque tiene una maduración muy tardía y para que la uva madure total y completamente, pues necesita un clima bien caliente. Los vinos, como ya he dicho, que produce la Mazuelo son vinos ricos en color, en cuerpo y en alcohol, y cuando se elabora en buenas condiciones de calidad la uva Mazuelo, pues produce unos vinos magníficos, unos vinos elegantes, unos vinos que sobresalen y que chocan un poco, porque cuando uno está acostumbrado a beber vinos, por ejemplo, de La Rioja o de Aragón, muy contundentes, cuando se elabora debidamente, con bajas producciones de uva, pues dan vinos muy, muy elegantes. Vinos que en algunos matices a mí me recuerdan a los vinos de Barolo y a los vinos de Barbaresco, si no fuera porque la uva Nebbiolo de Barbaresco y de Barolo tiene muy poca cantidad de color, tiene poca capa, mientras los vinos de Mazuelo suelen tener una generosa capa, pero tiene esa sutilidad de aroma que puede tener toques florales, toques de matorral o vegetales que me recuerdan algo a la Nebbiolo. En fin, en Rioja tradicionalmente esta uva pues se ha mezclado con la Tempranillo, la Garnacha, la Graciano para formar ese coupage genérico de vinos de Rioja. Pero cada día hay más
bodegas de gran calidad, bodegas que producen vinos buenos y caros, como tiene que ser la calidad muy barata es muy difícil de encontrar. Pues hay muchas bodegas de Rioja que se suman progresivamente a la moda de elaborar vinos monovarietales de uva Mazuelo, como ocurre por ejemplo con la bodega Veronia, Baigorri, Arizcuren, Gregorio Martínez o Vivanco, y también hay otras bodegas que se están sumando fuera de La Rioja, como son el Escocés Volante en Calatayud, o un vino muy interesante de la indicación geográfica protegida Castilla-La Mancha, que se llama Ulterior. La uva cariñena la encontramos también, además de en Rioja y en Aragón, como ya he citado, en Cataluña, donde se le llama cariñena, escrito en catalán, y a veces también se le llama Sansó, y se confunde allí comúnmente con otra uva de origen francés, que es la uva Cinsol. O sea, muchas veces tanto a la Cinsol como a la cariñena en Cataluña se le llama Sansó. La encontramos en el Priorato, ya sabéis que es una denominación de origen de primera línea, calificada, es junto con Rioja, Priorato, las dos únicas denominaciones de origen calificadas de España, y produce vinos de grandísima calidad, pero no es muy común encontrar la Mazuelo o cariñena vinificada en Priorato individualmente. Vamos a probar el vino de Mazuelo de Vivanco. Vivanco produce otros muchísimos vinos. Aquí tengo, por ejemplo, un vino de reserva de Vivanco, pero yo encuentro especial gracia al vino de Mazuelo que elabora Vivanco. Vamos a analizarlo, que encuentro que será interesante. Aquí tenemos el vino de las bodegas Vivanco, parcelas de Mazuelo, un vino elaborado al 100% con uva Mazuelo, o como sabemos también llamada cariñena. Uvas que han sido tradicionalmente usadas para mezcla, pero que ahora comienza a haber una moda, porque la moda influye en los vinos como en todo, y se vuelven los ojos hacia esta uva, ya no para usarla solamente como vino de mezcla, sino como uva capaz de producir vinos muy delicados y muy sabrosos. La botella es un diseño especial basado en una botella del siglo XVIII que figura en el propio, o la original, en el propio museo de la bodega Vivanco. La bodega se encuentra en Briones, en el Rioja Alta, en las estribaciones de la Sierra de Cantabria y a orillas del río Ebro. Las uvas están plantadas en dos parcelas diferentes, que se llaman el Castaño y Martinete, y se elaboran separadamente, o sea que se vinifican las uvas procedentes de la misma uva Mazuelo de las dos parcelas de forma separada, y después se hace el ensamblaje para lanzar el vino al mercado. De este vino se producen solamente 1.275 botellas, es un vino muy minoritario. Tiene un precio de alrededor de 35 euros, un vino muy bien valorado. Parker le dio 93 puntos, y que la cosecha que vamos a probar hoy es la cosecha de 2012. Ha tenido su buen reposo, ya que es un vino que se encuentra pues en su 11º año después de la vendimia. La vendimia se realiza en cajas de forma manual. La Mazuelo es una uva un poco complicada de mecanizar porque tiene una tendencia a tener racimos muy cerca del tronco y dificulta la mecanización, pero además la bodega Vivanco siempre mecaniza a mano y en cajas pequeñas para que la uva no sufra el mínimo maltrato. Se lleva a cámara frigorífica donde la uva reposa a 3 grados
para que no entre en fermentación y además se produzca una buena integración, una buena maceración con sus ollejos y se obtiene mayor cantidad de aromas. Se hace una buena selección de uva y después del despalillado y el estrujado, pues fermenta en grandes miles de litros de capacidad tinas de roble, y una vez que termina la fermentación, que suele durar en total con la maceración previa y la fermentación unos 18 días, pues por gravedad, porque la bodega es subterránea, pues se pasa a barrica de roble francés, donde envejece 14 meses en presencia de sus lías, para lo cual se hace un batonnage, un movimiento con un palo, con un bastón, de los vinos diariamente. En la copa, bueno, primero digamos que la etiqueta es una etiqueta un poco original, reproduce una estatua romana antigua y la etiqueta nos indica que es de la llamada colección de Vivanco, una colección de vinos monovarietales que hace a partir de la Garnacha, de la Graciano y de la Mazuelo, como es este caso. Etiqueta de garantía de la denominación de origen calificada Rioja, cosecha 2012, como ya he dicho, y luego pues una especie de milonga que nos cuentan aquí, donde nos dan pocas informaciones que realmente nos interesen sobre el vino y sobre su elaboración. 13 grados y medio indica la etiqueta. En la copa pues vemos un vino de una capa alta, como suele ser normal en la Cariñena o en la Mazuelo, que es la misma uva. Tiene un leve anaranjamiento en el ribete, como corresponde a un vino que ya ha pasado sus 10 años de edad, y tiene un tono rojo cereza marcado por ese leve anaranjamiento. Una lágrima compacta y muy fácil de ver sobre las paredes de la copa. Y en cuanto a la nariz, es un aroma muy limpio, un aroma muy perfumado y muy complejo, donde aquí podemos analizar muchas cosas diferentes. Por una parte, fruta bien madura, fruta negra, que me recuerda, por ejemplo, a la mora negra. Ciruelas pasas también me puede recordar. Madera, un tono balsámico que puede recordar algo de eucalipto, también torrefacto, tipo café, y un toque herbáceo que puede recordar pues al monte, y hasta se insinúa un matiz floral. Es un aroma realmente muy complejo, muy rico y muy perfumado, con muchísimos matices. En la boca, seco por supuesto, un vino que resalta por su frescura. Tiene una buena acidez y una buena frescura que le hace ser muy longevo. Este vino tiene 11 años, como ya digo, pero aún puede resistir algunos pocos años más en botella, en perfectas condiciones. El vino resalta esa frescura que domina por encima de la acidez, un cuerpo medio y un tanino ya muy suave, muy domado, muy bien integrado en el conjunto del vino. Amplitud que me hace seguir percibiendo por la retronasal ese aroma complejo y rico, y una persistencia media larga que hace que después de ser tomado el vino, pues permanecen sus sensaciones en boca durante buenos segundos. Este vino nos demuestra que la Mazuelo, que se ha utilizado tradicionalmente para mezclas en casi todas las regiones, pues bien elaborada, pues puede dar unos vinos monovarietales magníficos. Unos vinos minoritarios no son fáciles de encontrar, aunque los tenemos ya en el mercado si los buscamos con algo de dedicación, y vemos pues una impronta diferente y una personalidad pues que los separa bastante de los tradicionales vinos de Rioja.
probarlo por vosotros mismos, más mi calificación personal para este vino serían 93 puntos. Un vino muy bien hecho, muy equilibrado, donde resalta, como digo, la frescura. Que tengáis felices vinos.